Bienvenidos a Economía en Breve del 10 de abril del 2022. Comienzo con algunos anuncios parroquiales. En agradecimiento a los suscriptores que pagan por el programa, desde hace algunas semanas estoy complementando el video con el envío de un archivo PDF con las gráficas que presento en el programa y algunas otras que actualizo pero no se presentan. Estoy trabajando para ver cómo puedo mejorar la oferta de valor de Economía en Breve y ya tengo algunas ideas, como por ejemplo realizar trimestralmente un webinar de perspectivas económicas que para los suscriptores generosos que pagan por adelantado el año, pues va a ser completamente gratis y habrá descuentos para los suscriptores que pagan en otras modalidades y va a haber algunas otras cosas que estaré integrando. Les adelanto, por cierto, que el miércoles 27 de abril estaré realizando el primero de estos webinars a las 6 de la tarde para que vayan apartando la fecha y que los interesados me envíen un correo para ir reservando los lugares. Va a ser por Zoom. Les anticipo también que la próxima semana no habrá programa por las vacaciones de Semana Santa y todo el mundo se va y pues no le ponen mucha atención. Pasando ahora sí al programa de esta semana, el evento más relevante de la semana fue la lamentable decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la acción de inconstitucionalidad de la reforma a la industria eléctrica del gobierno. De entrada, el tema es difícil de entender tanto por su contenido técnico como por su falta de lógica. De entrada, para declarar inconstitucional la reforma se requería el voto calificado de los 11 ministros con una mayoría de 8-3, pero como solo se alcanzó una mayoría de 7-4, la acción se desestimó por la Corte. Varios abogados explican que esto no quiere decir que la reforma es entonces constitucional, que es, diría, lo que falta la lógica general del razonamiento, ya que si no es inconstitucional pero tampoco es constitucional, entonces ¿qué es? A falta de un término técnico más adecuado, diría que queda un masacote jurídico. Resulta bastante obtuso entender que los ministros votaron en mayoría de 7-4 por la inconstitucionalidad de varios de los artículos de la reforma, pero esto no fue suficiente para echarla para atrás. Incluso algunos señalaron que los votos se contaron de forma inusual para que en alguno de los artículos no cayera en esta inconstitucionalidad. Esto quiere decir que todos los procesos en marcha, como varios amparos interpuestos por compañías afectadas, siguen su curso y tendrán que ser decididos caso por caso en diferentes juzgados, en los que los jueces tomarán como referencia importante que la Suprema Corte votó 7-4, lo que favorecerá, quiero entender, que la mayoría de los procesos será a favor de las empresas que los interpusieron. Desde el punto de vista económico, esto representa una barrera adicional bastante efectiva, diría yo, sobre las nuevas inversiones en el sector eléctrico, ya que primero tendría que caminarse el camino de los juzgados con los costos reales y de tiempo que esto implica, para poder obtener las autorizaciones y después efectuar las inversiones. Pero también hay un nuevo impacto negativo en la percepción del Estado de Derecho en el país, porque si a los 4 ministros de la Corte que no votaron con los otros 7 no les quedaba suficientemente claro que la reforma es inconstitucional y utilizaron todo tipo de argumentos mareadores y cantinflescos para justificar su voto, a los empresarios e inversionistas sí les quedó muy claro que el Estado de Derecho no es derecho en el país, lo que tendrá un nuevo impacto negativo sobre la inversión, sobre el crecimiento económico de este año y por lo menos de los 3 que faltan con este gobierno. De los 4 ministros que votaron a favor de desechar la acción de inconstitucionalidad, es de todo sabido que las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel son personas muy vinculadas estrechamente, diría, al gobierno y no han mostrado un ápice de independencia. Del presidente de la Corte, el ministro Saldívar, son abundantes los señalamientos sobre su sumisión al Poder Ejecutivo, por lo que su voto tampoco fue una novedad. Pero lo que llamó la atención y diría causó sorpresa fue el voto del ministro Gutiérrez, que además de ser el menos articulado de todos los ponentes, fue precedido por la visita de exprofeso del secretario de Gobernación, que evidentemente lo convenció de alguna forma para su voto. Para entender el impacto de este fallo sobre la economía, alguno de mis colegas comentaba acertadamente
que este será el error de abril de la Corte, recordando el error de diciembre de 1994 que precedió a la crisis económica de 1995 en México. Todavía es complicado estimar cuál puede ser la magnitud del impacto de esta decisión, ya que falta por ver hasta dónde llegarán sus consecuencias, ya que entre las posibles acciones que veremos están las decisiones que puedan tomar las agencias calificadoras sobre la deuda del país y las acciones que seguramente vendrán por parte del gobierno de Estados Unidos, ya que se está afectando intereses de empresas norteamericanas, pero además se está poniendo en entredicho la cooperación energética de América del Norte hacia el camino a energías limpias. Es posible que esta decisión sea equivalente incluso a la de cancelar el aeropuerto de Texcoco, que no fue, por cierto, nada más el costo directo de cancelar lo que se ha estimado cercano a los 300,000 millones de pesos. Si vemos la evolución de la inversión fija bruta en el país en los datos duros del INEGI, como les presento en esta gráfica, se ve una tendencia ascendente que se interrumpe y de hecho luego de la decisión de cancelar el aeropuerto empieza un declive muy importante. Para dimensionar la caída podemos ver en esta otra gráfica que la inversión venía fluctuando entre el 20 y el 23% como proporción del PIB y promediando 21.4% del PIB del 2006 hasta el tercer trimestre del 2018. Es nada más la fecha de corte para el promedio. En el 2021 la inversión fue de 18.1% del PIB, es decir, quitando el 2020, lo que representa una caída de 3.3 puntos porcentuales, que con los datos recientes del PIB nominal y el tipo de cambio equivale a 40,000 millones de dólares. No pasaba un día completo desde la decisión de la Corte cuando el gobierno ya había salido a anunciar que va por la cancelación de los contratos de autoabasto que dicen tienen irregularidades, ignorando que hay procesos judiciales en marcha y actuando de forma muy autoritaria, lo que nuevamente violenta el Estado de Derecho y aleja la inversión. Ya veremos cómo se van dando las cosas en los siguientes meses, pero no nos extrañemos si la inversión y el crecimiento económico sufren una nueva y fuerte recaída después de esta decisión. Por cierto, ¿dónde están los ministros de la Corte cuando los altos funcionarios del gobierno, comenzando por el mismísimo secretario de Gobernación, están violando abiertamente la Constitución, que en su artículo 35 referente a la revocación del mandato, en la sección 9, numeral 7, dice a la letra: queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, así como con fines de promoción y propaganda relacionadas con los procesos de revocación de mandato, y que a pesar de ello están utilizando los recursos públicos para promover sus acciones partidistas. No puedo dejar de señalar lo grave que es que las autoridades encargadas de proteger las instituciones y hacer cumplir la ley hayan perdido todo recato y estén actuando de esta forma. Que el propio presidente de la República tenga, y déjenme decirlo así, el descaro de decir que no le vengan con que la ley es la ley, con ese cuento, después de que protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, me parece sumamente grave y una clara señal de que las instituciones democráticas del país están bajo ataque y nos acercamos a un punto de quiebre muy delicado para la vida del país. Ya habíamos anticipado que el entorno político se iba a tensar cada vez más, y me parece que las próximas semanas y par de meses vienen momentos definitorios con la consulta que estamos viviendo este domingo, posteriormente con la votación del Congreso sobre el total de la reforma energética en el orden constitucional y más adelante con las elecciones en 6 estados. Pasando a los temas económicos, la noticia de la semana fue un nuevo repunte inesperado en la inflación que, como ven en esta gráfica, nos muestra las sorpresas al alza y a la baja respecto a lo que esperaba el promedio de analistas de la encuesta de Citibanamex, y en esta ocasión fue la tercera consecutiva al alza en lo que va del año. La inflación general fue de 0.99%, que como pueden ver en esta otra gráfica, fue la más alta para un mes de marzo desde 1999. Y comentaba por ahí en el programa de radio de Alicia Salgado, que me invitó y le agradezco mucho, que la inflación ya se volvió carestía. Aquí pueden ver que la inflación a tasa anual repuntó y superó el pico que había alcanzado en noviembre pasado, alcanzando 7.45%, que es el nivel más alto desde el 2001. En este cuadro del INEGI pueden ver que se registraron fuertes presiones en varios de los componentes más importantes del índice de precios. En la parte subyacente, el renglón de alimentos, bebidas y tabaco aumentó 1.2% en el mes para llegar a una inflación anual de doble dígito
en 10.08%, lo que no se veía desde el año 2000. Otro renglón con un aumento muy importante es el de energéticos, con 3.01% en el mes, que se da a pesar del subsidio a los precios de las gasolinas y de la empresa creada por Pemex para distribuir gas LP, que como vemos en esta tabla fue el genérico con el mayor impacto inflacionario seguido por el incremento en las gasolinas de bajo octanaje. También destacaron productos importantes como el huevo y la tortilla con incrementos significativos. Regresando al cuadro, la inflación subyacente repuntó 0.72% mensual, alcanzando una tasa anual de 6.78%. En esta gráfica puede verse que marzo registró la 16ª sorpresa consecutiva al alza respecto a lo que esperaba el promedio de analistas del mercado. Y en esta siguiente gráfica se observa que la inflación subyacente anual sigue su pronunciada y preocupante tendencia ascendente, marcando nuevos máximos de 2 décadas. Al incorporar el resultado de marzo y los posibles efectos que tendrá la invasión a Ucrania, la inflación general anual para el 2022 se eleva, en mi pronóstico, a 7.13%, con el comportamiento mensual que podemos ver aquí en esta gráfica. Para la inflación subyacente, mi pronóstico para el año se revisa al alza de forma significativa para terminar en 6.47%, como podemos ver aquí. Miren, faltan por reflejarse varios efectos sobre la inflación, especialmente derivados de la invasión a Ucrania. Primero, la reactivación del gasto armamentista de varios países desarrollados como Alemania y Japón incrementará la demanda por metales, componentes electrónicos y otros materiales, presionando sus precios. Esto es algo que no estaba antes en la ecuación. Segundo, el proceso de desglobalización de la economía global, de la economía mundial, implica la pérdida de economías a escala, lo que aunado a la reconstrucción y reforzamiento de las cadenas de suministro globales, implica una presión de costos para muchos procesos industriales y muchas mercancías. Tercero, si las empresas anticipan que esta nueva demanda por materias primas provocará escasez y buscan adelantarse a ella reconstruyendo inventarios sobrados, entonces esto se sumará a la demanda y a las presiones de costos y de precios. Cuarto, aunque es difícil tener una buena lectura de la inflación por la gran cantidad de factores inesperados que la han afectado, el hecho es que los bancos centrales van 2 pasos atrás y están dudando sobre la respuesta que se requiere en la política monetaria. Esto quiere decir que los agentes económicos no contendrán sus perspectivas de inflación solo con el discurso de los bancos centrales, sino hasta que se vean niveles de tasas de interés suficientemente restrictivas, es decir, elevadas, como para refrendar la credibilidad en los bancos centrales, y esto llevará, por lo menos, diría yo, el resto del año. Por todo ello, me parece que las presiones inflacionarias continuarán a lo largo del año y el pronóstico de inflación debe revisarse al alza. Por otro lado, la industria automotriz registró cifras con algunos contrastes en el mes de marzo, aunque siguen todavía muy por debajo de lo observado en años previos. La producción sumó 306,000 unidades en el mes, que pueden ver aquí en esta gráfica, creciendo 0.8% respecto a marzo del año pasado, lo que podría considerarse un resultado bueno pero modesto. Las exportaciones mostraron una mejoría un poco más significativa, al sumar 262.5 miles de unidades en marzo, registrando un crecimiento de 2.5% respecto a marzo del año pasado. En contraste, las ventas internas sumaron 95.2 miles de unidades, como ven aquí, con una baja de 1.2% respecto al nivel de hace un año. Siguen relativamente débiles. Por otro lado, el consumo privado del mercado interior registró un buen comportamiento durante el primer mes del año al crecer 0.3% mensual, como vemos en este cuadro del INEGI, lo que se debió básicamente al repunte en el consumo de servicios, ya que el consumo de bienes, tanto nacionales como importados, de hecho se contrajo. En esta gráfica puede verse que a la fuerte recuperación de diciembre le siguió un repunte modesto, pero manteniendo la tendencia ascendente que ubica el consumo ya más cerca de los niveles que había previos a la pandemia. También la inversión presentó un crecimiento importante durante el mes de enero, como vemos en este cuadro del INEGI, aunque con algunos contrastes que hay que comentar. La inversión total creció 2.2% a tasa mensual, es una tasa fuerte, manteniendo la tendencia ascendente desde el fondo de la pandemia, aunque todavía a niveles que alcanzan apenas lo que se tenía en el 2014.
La inversión en maquinaria y equipo se contrajo 1.1% en el mes, como podemos ver en esta gráfica, lo que es una mala noticia, aunque puede ser debido a algún factor transitorio. La mayor parte del crecimiento de la inversión de enero se debió a un fuerte e inusual repunte en la inversión no residencial, la construcción no residencial que podemos ver en esta gráfica, lo que usualmente podría interpretarse como una muy buena noticia, ya que es uno de los componentes que se había mantenido más débiles al interior de la inversión. Sin embargo, no es difícil pensar que este repunte se explica por la prisa con la que se realizaron las obras para inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles, aún sin estar completamente terminado, así como el impulso que se le dio al Tren Maya luego de los cambios en las personas al frente de este proyecto. En la siguiente gráfica podemos observar que el componente residencial de la inversión en construcción de hecho se contrajo de forma importante 2.7% en el mes de enero. Habrá que ver cómo se comporta la inversión más adelante, pero por lo pronto me parece que esto es, como dicen en mi pueblo, una llamarada de petate que a pesar del repunte de la inversión estructuralmente sigue todavía muy débil y la veremos retomar una tendencia descendente más adelante, sobre todo por los desafortunados efectos que tendrá la decisión de la Corte, que ya comentamos sobre el ambiente de negocios en el país. A finales de la semana se difundieron los resultados de la encuesta del Comité de Estudios Económicos del IMEF con las respuestas de 36 de los economistas más destacados del país y que pueden ver aquí en este cuadro. Para el 2022, la expectativa de actividad económica medida por el crecimiento del PIB volvió a reducirse, aunque de forma modesta, para alcanzar 1.8%. El cambio más notable de este mes lo podemos ver en el pronóstico de inflación para este año, que aumentó con fuerza para alcanzar 5.9%, aunque cabe notar que cuando se levantó la encuesta todavía no se conocían los resultados de inflación del mes de marzo, que fueron mayores a lo esperado, por lo que habrá que anticipar nuevas revisiones al alza en los pronósticos de inflación de todo el mercado en las próximas semanas, meses. Banco de México dio a conocer las minutas de su decisión de política monetaria del 24 de marzo, que revelan diversas preocupaciones de los miembros de la Junta de Gobierno y de las que destacaría los siguientes comentarios. Aunque la mayoría refiere que la inflación sigue presionada por los factores globales asociados a la pandemia, uno de los miembros señaló que la inflación es un problema generalizado y las presiones no son solo importadas, sino también internas, resultado de factores como inseguridad, condiciones climatológicas adversas, falta de insumos específicos y presiones salariales. Es decir, ya no es nada más un problema que nos está llegando de afuera, tenemos cosas internas que atender. La mayoría notó que las expectativas de inflación extraídas de instrumentos de mercado también se han deteriorado, es decir, la estructura de tasas de interés comienza a reflejar expectativas de inflación más elevadas. Uno de ellos apunta que se acumulan ya 10 decisiones de política monetaria en las que los pronósticos del Banco de México se han revisado al alza y que la subestimación sistemática de los pronósticos de inflación ha generado cierta inercia inflacionaria que ya ha afectado las expectativas de mediano plazo y que de continuar podría propiciar un desanclaje de las expectativas de largo plazo. Otro por ahí comentó que los riesgos inflacionarios derivados del conflicto geopolítico son acotados debido a la política de precios de combustibles, lo que me parece tendría que reconsiderarse porque todavía faltan por materializarse algunos efectos que no se han considerado generalmente, como los que ya expliqué en la sección de la inflación. Varios de los miembros hablan de la necesidad de una política monetaria robusta, de actuar con firmeza y de apretar incluso más que la Reserva Federal, si así se requiere, de actuar oportunamente y con firmeza para frenar la inercia inflacionaria que se ha desarrollado. Hay un miembro que está más preocupado por la posibilidad de que aumentar la tasa a un ritmo elevado podría generar una recesión que se traduciría en inestabilidad macroeconómica y financiera. Miren, no comparto la idea de que la política monetaria restrictiva sea causante por sí sola de las recesiones. Por el contrario, me parece que la política monetaria demasiado relajada por demasiado tiempo es la que genera distorsiones en los mercados y la economía y produce incentivos inapropiados que van generando una situación cada vez más insostenible, y las recesiones son una forma que tienen las economías de ajustarse de forma súbita a estos desbalances. Mientras más tiempo se tarden los bancos centrales en corregir
las distorsiones que genera su propia postura monetaria, más fuerte y perdurable es el impacto que pueda haber sobre la actividad económica. Y añadiría que incluso si la política monetaria desata una recesión al restablecer las condiciones de sostenibilidad, esto es más deseable que permitir que la inflación eche raíces y se quede en niveles elevados, porque eso termina produciendo más daño económico y un menor crecimiento en el tiempo. Es como si a un médico le diera pena amputar un pie gangrenado porque el dolor que le va a provocar al paciente, y un médico responsable sabe que si no lo hace a tiempo, posteriormente tendrá que amputar toda la pierna o el paciente se muere. Afortunadamente veo que la mayoría de los miembros de la Junta tienen claro lo que tienen que hacer y me parece que lo irán haciendo en los próximos meses, lo que quiere decir que seguirán subiendo su tasa de interés por lo menos al mismo ritmo que la Reserva Federal y en alguna ocasión incluso más rápido. Esto implica aumentos de 50 puntos base en las siguientes decisiones y sería muy profiláctico que la siguiente decisión aumentaran 75 puntos base la tasa para dejar claro que tienen claro su mandato y su compromiso. En Estados Unidos también se publicaron las minutas de la Reserva Federal que mostraron un tono muy halcón o hawkish, como se dice en los mercados, que quiere decir que el Banco Central se prepara para endurecer su postura monetaria. Varios de sus miembros señalaron que podrían ser necesarios uno o más incrementos de 50 puntos base y que podrían reducir su hoja de balance a un ritmo de 95 mil millones de dólares al mes, apretando las condiciones de crédito en los mercados. Los mercados han venido reaccionando tanto a la inflación como al discurso más hawkish de los bancos centrales, como podemos ver en esta gráfica de las tasas de interés de los bonos del gobierno a 10 años, con los que de México en el eje izquierdo y los de Estados Unidos en el eje derecho. Vean cómo se han disparado las tasas en Estados Unidos en el último mes. La semana que inicia tendremos en México la producción industrial de febrero y las ventas de la ANTAD del mes de marzo. Para Estados Unidos tendremos las cifras de inflación al consumidor, ventas menudeo y producción industrial, todas del mes de marzo. Es relativamente poca información. Les recuerdo que no habrá programa la siguiente semana. Para la sección Da Vinci les tengo una reflexión que no estoy seguro si ya les compartí anteriormente, pero que me parece muy importante. De su libro ¿Cómo funciona la innovación y por qué florece en libertad?, Matt Ridley nos dice: a través de la historia, las recesiones económicas desde la caída del Imperio Romano hasta la Gran Depresión han estado caracterizadas por el retiro hacia la autosuficiencia. ¿Le suena una campanita? Por el contrario, los avances económicos desde la invención de la agricultura al Internet móvil han estado acompañadas por la creciente interdependencia y cooperación que viene de vender un servicio especializado para comprar todo lo demás, trabajando unos para otros. Miren, imaginen al extremo que cada uno de nosotros tuviera que cultivar su comida, fabricar su ropa y fabricar sus muebles, construir sus casas con sus propias manos. Si ese fuera el caso, tendríamos el nivel de pobreza o riqueza, como se quiera ver, de los cazadores-recolectores. Si lo piensan bien, buscar la autosuficiencia no tiene sentido. Lo que nos ha permitido a los seres humanos prosperar y convertirnos en la especie dominante del planeta es nuestra gran capacidad de cooperación, construyendo una interdependencia creciente entre los seres humanos a nivel individual y de países. Una de las razones fundamentales por las cuales México no se ha desarrollado como otros países es porque entre los mexicanos, tristemente, nos metemos el pie en lugar de darnos la mano, en lugar de construir instituciones que permitan esa participación ordenada dentro de un marco de reglas claras que se respeten. Lo que tenemos es un sistema que limita el potencial productivo y creativo de las personas. Mientras más tiempo nos tardemos en abrir los ojos y darnos cuenta, más se seguirán profundizando las desigualdades y la pobreza y, sobre todo, más se seguirá deteriorando el potencial para desarrollarnos en el futuro. La decisión de la Corte que ya comentamos es muy nociva para el país porque limita la cooperación entre las fuerzas productivas que hay en México. En lugar de tener a muchas empresas y personas participando de forma armoniosa para producir y distribuir energía eléctrica, tenemos una sola empresa con una sola persona tomando decisiones, con todos los incentivos perversos para evitar el buen desempeño de uno de los mercados más importantes para el desarrollo del país. En fin, ya veremos en las próximas semanas cómo evoluciona el entorno político y ya estaremos platicando hacia dónde van las cosas.
Y con esto concluimos este programa número 260 de Economía en Breve, que espero les resulte útil y de valor a todos los suscriptores y a todo el público dentro de las 2 semanas siguientes que se libere. Los que quieran recibir el programa de forma oportuna, mándenme un correo para que les explique cómo es el proceso de suscripción. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.